Entonces, recordar, si estamos en el tema de congruencias, lo más importante de congruencias es qué significa que un número sea congruente a otro módulo n, es esta definición. Esta definición. Un número A entero es congruente a otro B módulo un natural n mayor que 0 si n divide a la resta. ¿Listo? Esa es la definición de congruencia módulo n. Y la segunda cosa muy importante es saber, bueno, que esta relación es reflexiva, simétrica, transitiva, por lo tanto una relación de equivalencia, y que tiene ciertas propiedades, que es cerrada bajo la suma, que es cerrada por la multiplicación. Pero la otra cosa importante es que ser congruente módulo n es lo mismo que tener el mismo residuo los dos números al dividirlos por n. O sea, dos números son congruentes módulo n por definición, si n dividido de menos a, por teorema, si los dos números al dividirlos por n tienen el mismo residuo. Entonces hay una relación muy fuerte entre el residuo de dividir un número por n y ser congruentes módulo n dos números. Entonces esa relación la vamos a utilizar muy seguido, la vamos a explotar, por ejemplo, para lo que llamamos las aplicaciones de las congruencias. Entonces, la primera aplicación de la congruencia era recordar esas cosas que nos decían cuando estábamos en el colegio, que cómo saber si un número era divisible por 3, que si la suma de sus dígitos era divisible por 3, que cómo saber si un número era divisible por 5, que si terminaba en 5 o en 0, que cómo saber si era un número divisible por 9, que si la suma de sus dígitos era divisible por 9. Estas se las saben menos que un número divisible por 11 si la suma de sus dígitos en posición par menos la suma de sus dígitos en posición impar es divisible por 11. Pero entonces, ¿por qué funcionan todas esas pruebas de divisibilidad? Entonces funcionan gracias a las congruencias, o más bien uno demuestra que funcionan por las congruencias, porque un número en notación decimal siempre se escribe pues en notación decimal significa que hay unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, unidades de 100.000, etcétera, las unidades del 10 a la i. Entonces, como un número en notación digital se escribe en notación decimal, se escribe así, entonces podemos ver que 10 es congruente, 10 a la 0 es 1, 10 a la 1 es 10, que es 1 módulo 3, 10 a la 2 es 100, que es 1 módulo 3, 10 a la 3 es 1000, que es 1 módulo 3, es decir, 10 a la i siempre es igual a 1 módulo 3. Por lo tanto, esta suma, que es el número n, si yo lo hago congruente módulo 3, me daría la misma suma de los dígitos. Por lo tanto, lo que tengo es que un número, ahora, entonces, un número es divisible por 3 si es congruente a 0 módulo 3. Pero si el número es congruente a 0 módulo 3, la suma de sus dígitos también es congruente a 0 módulo 3. Si la suma de sus dígitos es congruente a 0 módulo 3, quiere decir que que la suma de sus dígitos es divisible por 3. Entonces, por eso le dicen a uno que un número es divisible por 3 si la suma de sus dígitos es divisible por 3. Eso lo debieron encontrar aquí en el video 3.5 y espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, es el momento de preguntar. No sé si tienen alguna duda, los virtuales, la presencial. Bien, entonces, después que un número es divisible por 5, significa que el dígito último es 0 o 5. Entonces, hacemos exactamente, es la misma, hacemos algo muy parecido. 10 a la i es 10 a la 0 es 1, pero 10 a la 1 es 10 y 10 es congruente a 0 módulo 5. Y 10 al cuadrado es 100 y 100 es congruente a 0 módulo 5 porque es múltiplo de 5. Y 10 al cubo es 1000 y 1000 es congruente a 0 módulo 5. Eso quiere decir que si yo tengo un número en notación decimal, cuando hago la congruencia módulo 5, me va a dar 0, 0, 0, 0, excepto el dígito de las unidades. O sea, el único dígito que queda es el de las unidades, que es el dígito d sub 0. ¿Cierto? Entonces, ¿cuándo decimos que el número es divisible por 5? Pues cuando el número congruente a 5 es 0. Entonces, cuando el dígito de las unidades es congruente a 0 módulo 5. Y las únicas dos opciones son o el dígito es 0 y es congruente a 0, o el dígito es 5 y es congruente a 5 módulo 5. No hay sino esas dos opciones. Ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 6, ni el 7, ni el 8, ni el 9 son congruentes a 0 módulo 5,
Por lo tanto, las únicas opciones son esas dos. Por lo tanto, un número es divisible por 0 y 5. Sí, por 5, sí, solo sí, el último dígito es el 0 o es el 5. ¿Listo? Tercera prueba de divisibilidad, la de congruencia módulo 9. ¿Cuándo un número es divisible por 9? Cuando es congruente a 0 módulo 9, porque significa que su residuo sería 0 al dividirlo por 9. Bien, pero resulta que 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la lo que yo quiera, da 1 módulo 9. Porque 10 a la 0 es 1. 10 a la 1 es 10, que dividido por 9 da 1 y sobra 1, residuo 1. 10 a la 2 es 100, que dividido por 9 da 11 y el residuo es 1. Y así sucesivamente, 10 a la i, el residuo da 1 módulo 9. Por lo tanto, 10 a la i es congruente a 1 módulo 9. Por lo tanto, pasa lo mismo que pasaba con ser congruente módulo 3. Entonces, el número congruente módulo 3 es la suma de sus dígitos. Entonces, el número congruente módulo 3 es 0, o sea, es divisible por 9, sí, solo si la suma de sus dígitos es congruente a 0 módulo 3, es decir, es divisible por 9. Y luego con los 11, lo que pasa es que entonces, ¿qué pasa con la divisibilidad por 11? Que 10 a la 0 es 1 y 10 al cuadrado es 100 y de nuevo es 1 módulo 11. 10 a la 4 es 10.000 y es 1 módulo 11 y así sucesivamente. Y 10 a la 1, 10 a la 3, 10 a la 5 es menos 1 módulo 11. Entonces ya no me da, esta suma ya no me da la suma de los dígitos, sino me da la suma de los dígitos en posición par menos la suma de los dígitos en posición impar. Entonces, de nuevo, un número es congruente a 0 módulo 11 si la suma de sus dígitos es congruente a 0 módulo 11, es decir, un número es divisible por 11 si la suma de sus dígitos en posición par menos la suma de sus dígitos en posición impar es divisible por 11. Y esa es la aplicación, esta es la aplicación que tiene que ver con divisibilidad, la aplicación de congruencia. No sé si hay alguna pregunta hasta allí.